Me acordé de una de las peores cosas que me hicieron en el colegio y en este momento me pregunto yo por qué no hice nada en ese momento. Y es que yo tenía unas amigas que parecían más mis enemigas que mis propias amigas. No sé si se acuerdan cuando les conté sobre la niña Hannah Montana. Si no se acuerdan o no lo vieron, se los resumo rápido. Ella era una amiga que fingía tener muchas cosas, pero por allá guardadas en su casa porque nunca se las vimos. Entonces le apodé Hannah Montana por la doble vida que vivía. Bueno, pues esa misma niña fue la que me hizo esto junto con mis otras amigas. Resulta, pasa y acontece que estábamos en la clase de sociales. Es que yo hasta me acuerdo de qué clase fue por lo traumático que fue. Estábamos sentadas de a parejitas en la fila, o sea, 2, 2 y 2. Y ella estaba detrás mío, la que les digo que era Hannah Montana. Y algo que le encantaba a ella era hacerme quedar mal y hablar a mis espaldas. Tenía esos típicos comentarios pasivo-agresivos. Como según ella tenía tanta plata, me criticaba mis cosas, me criticaba el celular que tenía, cómo me recogían y así. Todo esto es contexto para lo que vino a hacer. Estábamos normal en clases y yo comienzo a escuchar como murmuros. ¿Se dice murmuros? Bueno, que estaban murmurando. Pero como que no le puse mucho cuidado porque estaba en la primera fila pues poniendo atención. Hasta que volteo a mirar al lado y está mi amiga como con la chaqueta cubriéndose la cabeza. Y las volteo a mirar y todas estaban igual. Y yo les digo, ¿qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Y todas se comienzan a reír y a mirarme como... Y esta niña, la Hannah Montana, la que estaba detrás mío, comienza a correr como el pupitre, o sea, la silla y la mesa hacia atrás. O sea, alejándose de mí. Y yo apenas la miro y hago como... ¿Qué pasó? ¿Están bien? No me dicen nada, obviamente yo súper incómoda porque no sabía qué estaba pasando. Y seguían riéndose hasta que la profesora les llamó la atención. Y les dijo como, bueno, allá atrás, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues porque yo estaba como con cara de... O sea, yo estaba a punto de llorar, pero dije como, no va a llorar. Y llega esta niña, la Hannah Montana, y le dice a la profesora, profe, es que Sofía tiene piojos. ¡Ay! Yo la quería matar, pero en ese momento yo era como muy sentimental, entonces me puse a llorar en vez de levantarme y decirle qué le pasa. Y lo que más mal genio me dio es que no le dijo como a la profesora en privado o a mí en privado, sino que se lo dijo como frente a todo el salón. La profesora al finalizar la clase las llamó a todas y les dijo que esa no era la manera de comportarse por más de que fuera verdad o mentira. Y me dijo a mí que la esperara. Me habló, me calmó, me dijo que no me preocupara, me dio ánimos. Me dijo que pues ya les había llamado la atención, que no me preocupara. Y me revisó la cabeza, se dio cuenta de que no tenía nada y como que me tranquilizó un poquito más. Porque les voy a confesar algo. Yo cuando era chiquita era muy dulce para los piojos. O sea, alguien que tuviera piojos se me acercaba un poquito y ya era mi perdición. Entonces mi mamá y mi papá siempre estaban como súper pendientes de eso para que no me fuera a cundir. Y me acuerdo que nada más era que detectaran alguito y mi papá estaba todas las noches peinándome la cabeza para que yo no fuera a tener nada. Te amo, papi, pero qué dolor. Pasó eso, obviamente yo me alejé de esas amigas y como 1 o 2 semanas después me enteré de algo. La niña Hannah Montana fue la que planeó todo eso, pues adivinen a quién se lo hicieron después, a ella, porque adivinen quién era la que tenía piojos. Ahí es cuando digo el karma. No les voy a mentir, la verdad es que sentí un fresquito porque ella fue la que les enseñó a hacer eso, o sea, taparse el cabello y reaccionar así. Después de eso mis amigas me volvieron a hablar y yo como soy tonta las perdoné, pero me volvieron a hacer ese tipo de cosas. Si quieren que les cuente más cosas así, story time. Esto pasó cuando yo estaba como en 7º o 8º y tenía mi grupito de amigas. Era el primer grupo de amigas en el que yo me sentía súper bien y que de verdad me llevaba muy bien con cada una de ellas. Me acuerdo muy bien que el grupito se formó porque veíamos a alguien sola y era como, ven, ¿quieres unírtenos? Y así como que lo íbamos agrandando. Y en el grupo cada quien tenía su mejor amiga, que era para cuando nos ponían a hacer parejas o con la que más hablábamos. Más adelante van a entender por qué les cuento todo esto. Pues resulta que un día llega una niña nueva al salón. Y pues como era nueva, estaba sola, yo dije, bueno, la voy a invitar para que esté con nosotras. Fui, le pregunté, me dijo que sí y la verdad es que encajó súper bien y comenzó a salir con el grupo. A todas les cayó muy bien, a ella también le caímos bien, entonces perfecto. Pero ¿recuerdan que éramos 6? Pues lo que comenzó a pasar es que cuando teníamos que hacernos en pareja, ella no tenía con quién hacerse. Y para que no se sintiera mal, yo le decía, ven, hazte con ella y yo busco con quién hacerme. Pero pues a veces sí quería hacerme con mi amiga, entonces le decía, ven, hoy quiero hacerme con mi amiga y al principio ella no tenía problema. Con el tiempo ya se fue uniendo más al grupo y me fue alejando más a mí. Se hablaba con todas, era íntimo amiga de todas, pero a mí apenas me dirigía la palabra. O sea, al principio sí era, ay, Sofi para aquí, Sofi para allá, y después fue como, y le contaba todo a todas, menos a mí, comenzaba como a excluirme de salidas, las invitaba y a mí no. Yo comencé a darme cuenta y obviamente me comenzó a molestar, pero yo decía, si les digo a ellas, ellas me van a tomar por loca porque con ellas era muy buena persona. Y fue imposible detenerlo cuando comenzó a ser la amiga perfecta para todas. Si ellas necesitaban algo, ella estaba ahí, si ellas necesitaban hablar con alguien, ella estaba ahí, si necesitaban algo prestado, si necesitaban una ayuda, ella estaba ahí. Pero conmigo era súper odiosa. A mí nunca se me va a olvidar una vez en la que yo me estaba demorando un poquito en salir porque tenía que alistar unas cosas y ella salió del salón, les dijo a ellas, no, vámonos, vámonos que tengo afán. Todas se fueron detrás de ella y todo eso para dejarme sola.
Ya todas las veces que decían hagan parejas, hagan tríos, a mí me tocaba buscar con quién hacerme. En los descansos ya salía muy de vez en cuando con ellas porque de verdad me sentía súper incómoda. Cuando hablábamos ella les decía como, ay, ¿se acuerdan lo que les conté? Y pues a mí no me había contado nada, entonces yo quedaba como... Y mientras todo eso pasaba con el grupo, yo me iba acercando a una niña que terminó siendo como mi mejor amiga en ese momento. Ya con ella comenzaba a pasar más tiempo, comenzaba a contarle todo lo que estaba pasando, cómo me sentía, y adivinen quién se comenzó a hablar con esa niña. Pues la que me había quitado todo el grupo de amigas. Y comenzaron a ser amigas, la que era como mi mejor amiga y la que me había robado a todo mi grupo de amigas. Sí me molestaba, pero dije como, bueno, ya que. Hasta que esta niña ideó un plan para que todas se pusieran en contra mío. Y yo digo que fue un plan porque todo lo que pasó fue muy extraño, o sea, sería muy raro que fuera coincidencia. ¿Soy la mala por decirle a mi cuñada que a nadie le importa que esté embarazada? Este es un chismecito ajeno, pero yo te lo cuento como si fuera mío. Contexto. Mi prima, a la que llamaremos María, perdió a su esposo y a 2 de sus 3 hijos en un accidente automovilístico la semana pasada. Como te podrás imaginar, ella y su hija están devastadas y eso, la verdad, me rompe el corazón. El día de hoy fue el funeral y la esposa de mi hermano decidió anunciar su nuevo embarazo desde el primer segundo que llegaron a mi casa esta mañana. La felicitamos y todo, pero le pedimos por favor que por respeto lo mantuviera un poco en secreto, al menos por ese día. Cuando llegamos a la iglesia, ella seguía haciendo soniditos y se acariciaba la panza diciendo, yo, como madre que soy, no puedo imaginarme el dolor por el que han de estar pasando. Como la gente sabía que ellos no tenían hijos, pues todos se le quedaban viendo y ella les decía a todos que estaba embarazada. Hola, ¿cómo están? Les tengo un chismecito, pero primero necesito que me den créditos si van a usar este audio ahora. Si comencemos, yo tenía una mejor amiga llamada Dana, éramos amigas desde primaria. Cuando entramos a la secundaria, obviamente llegaron chicos y chicas nuevas, entre una de esas llegó una chica llamada Kiara y mi mejor amiga la empezó a incluir con nosotras y formamos el grupito de 3. A mí me gustaba un chico que iba conmigo desde primaria, se llamaba Alan. Un día nos toca hacer un proyecto en trío, es decir, de 3 personas, pero la maestra elegía los grupos y un trío fue de Dana, Kiara y Alan. Yo estaba muy celosa, pero no lo quería demostrar como el proyecto era muy importante. Todos los recreos estábamos trabajando en el proyecto y Dana, Kiara y Alan estaban juntos todo el recreo trabajando. En el proyecto, cuando por fin terminamos el proyecto, yo dije, bueno, ahora que terminamos el proyecto, podemos volver a ser las amigas de antes. Yo fui donde Kiara y Dana, pero las dos me ignoraron y la pasaba juntas todo el recreo y así fue por 2 semanas más, hasta que un día me entero de un rumor que era de que Kiara y Alan eran novios. Yo fui corriendo donde Kiara y la agarré de las greñadi. Le grité que cómo se atrevía a estar con el chico que me gusta. Ella me dijo que estaba loca y me pegó un puñetazo y yo se lo devolví y a las 2 nos suspendieron por 2 semanas. Cuando volvimos a la escuela, Kiara y Alan se la pasaba besándose enfrente de mí por mucho tiempo y una semana después Alan me manda un mensaje por Instagram diciendo me gustas, ¿quieres ser mi novia? Yo no le respondí el mensaje, pero él me insistía y al día siguiente Kiara me grita que como me atreví a mandarle un mensaje a su novio. Yo le dije que él era el que me había mandado un mensaje, pero no me creyó y me dijo me las vas a pagar. Parte 2 de la niña que me hizo quedar mal con todas mis amigas solo para alejarme de ellas. Bueno, habíamos quedado en que la que era como mi mejor amiga y ellas se habían comenzado a hablar y ahora eran amigas cercanas. Entonces yo comencé a acercarme otra vez a esta niña, como a darle otra oportunidad, y por alguna razón esta vez comenzó como a comportarse mejor, no tan bien como con todas, pero sí mejor. Y yo dije, bueno, las cosas cambiaron, ella ya no quiere alejarme como de todas, entonces me voy a acercar más. Yo comencé a hablarle más, ella me respondía bien, a veces nos hacíamos juntas, ya como que la relación iba bien. Hasta que un día estábamos la que era como mi mejor amiga, ella y yo. Mientras estábamos sentadas, esta niña dice, deberíamos hacerle una broma a las otras. Y mi mejor amiga y yo dijimos como, ay sí, estaría chévere. Le dijimos, bueno, ¿cómo sería? Y si no estoy mal, ella dijo que le hiciéramos empanadita a todas. Para los que no saben qué es empanadita, es que sacaban como todas las cosas de la maleta, la giraban, o sea, la volteaban hacia como la otra cara y metían las cosas otra vez y las cerraban. Dijimos, ay sí, estaría chistoso, entonces nos entramos al salón, lo cerramos y comenzamos a hacer eso. Yo siento que en ese momento yo perdonaba muy fácil y no me acordaba de todo lo que me había hecho y para mí ella ya era una súper amiga. Mientras estábamos en eso, ella me llama y me dice, ven, hagámosle una broma a tu amiga. Y yo le dije, ay sí, estaría divertido. En mi mente era divertido porque como ella le estaba haciendo una broma a las otras, pues nosotros se la íbamos a hacer a ella, ¿sí me voy a entender? Y sinceramente en esta parte no me acuerdo muy bien, pero creo que me dijo que la distrajéramos, nos salíamos del salón y la encerrábamos como por fuera del salón. O era algo así, la verdad no me acuerdo. Entonces, bueno, la distrajimos, cerramos la puerta, salimos corriendo y yo no vi que ella se devolvió. Entonces, imaginen que teníamos que correr hasta un punto de encontrarnos y ella no estaba, entonces yo me devolví para ver qué había pasado. Cuando me voy devolviendo las veo a ellas dos juntas y se me hizo raro.
Y mi amiga comienza a decirme, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a dejar encerrada? ¿Cómo me van a hacer eso? Pero estaba súper brava. Creo que estaba así de brava porque tenía como claustrofobia y yo no sabía, pero ella sí sabía. Casi hasta se pone a llorar, yo le pedí disculpas y la niña le dice como, no, es que fue toda idea de Sofía y yo me devolví porque la verdad yo no quería hacer eso. Y yo la miro como, ¿es en serio? Yo no me iba a poner a discutir, yo simplemente le dije, yo no fui, si no me quieres creer, pues es cosa tuya. Ella te está diciendo mentiras en la cara, pero después tú te vas a dar cuenta. Que ahorita que lo pienso no tiene sentido porque ella también salió a correr. Pero bueno, ellas dos se fueron a contarle a todo el mundo lo que había pasado. ¿Y se acuerdan que habíamos hecho empanadita? Pues adivinen de quién dijeron que había sido la idea. Y pues yo siempre he pensado que las malas personas se dejan ver solitas. Como un año después me pidieron disculpas porque se dieron cuenta de quién era ella. Porque ya después dentro del grupo como que las hacía pelear entre ellas. Y si no estoy mal, al siguiente año, 2 años después, se fue del colegio. Yo volví a salir con ellas, pero ya no era lo mismo y después me fui del colegio. A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Y cuando estaba en la escuela teníamos que a huevo meternos a una academia. Entonces yo me metí a fútbol. Porque pues es mi deporte favorito. Yo era nueva en esta escuela, ¿ok? Entonces había un chavo que era de que el súper popular, ya saben, estaba súper guapo y así. Y la verdad a mí como que X, o sea, no me interesaba, yo no andaba buscando nada. Pero él también jugaba fútbol. Entonces pues yo lo veía en los entrenamientos y así porque pues entrenábamos de que en canchas que estaban juntas. El punto es que un día nos tocó un partido a la misma hora en el mismo lugar. Claro que en diferentes canchas. Entonces pues estábamos los dos ahí y me acuerdo que se me acercó. Nunca habíamos hablado. Y ya como que me empezó a sacar plática normal. Y pues me dijo que, ay, pues tú eres la nueva y que no sé qué, te he visto jugar. Y yo como que, ok. Y en eso me invita a salir. Me dijo, ¿qué te parece si saliendo del partido vamos por una nieve? Y yo le dije, está bien, pero solo si metes un gol. Y me dijo, no solo lo voy a meter, sino que te lo voy a dedicar. Metió 5 goles, 5. Un mes después nos hicimos novios. ¿Soy la mala por decirle a mi cuñada que a nadie le importa que esté embarazada? Este es un chismecito ajeno, pero yo te lo cuento como si fuera mío. Contexto. Mi prima, a la que llamaremos María, perdió a su esposo y a 2 de sus 3 hijos en un accidente automovilístico la semana pasada. Como te podrás imaginar, ella y su hija están devastadas y eso, la verdad, me rompe el corazón. El día de hoy fue el funeral y la esposa de mi hermano decidió anunciar su nuevo embarazo desde el primer segundo que llegaron a mi casa esta mañana. La felicitamos y todo, pero le pedimos por favor que por respeto lo mantuviera un poco en secreto, al menos por ese día. Cuando llegamos a la iglesia, ella seguía haciendo soniditos y se acariciaba la panza diciendo, yo, como madre que soy, no puedo imaginarme el dolor por el que han de estar pasando. Como la gente sabía que ellos no tenían hijos, pues todos se le quedaban viendo y ella les decía a todos que estaba embarazada. Imagina que un día tú te vas a dormir tranquilamente. Sientes que descansaste súper bien y cuando despiertas resulta que ya pasaron 10 años, no reconoces tu cuerpo, no reconoces a tus hermanos y tu mamá ya no está en este mundo. Bueno, pues esto sí ocurrió. Hoy les voy a contar toda la historia de Ellen, apodada la niña durmiente de Thorville. Resulta que el 15 de mayo de 1859 nació esta niña llamada Ellen, que era la 10ª en una familia de 12. Decían que no había nada particularmente notable en ella ni en ninguno de sus otros hermanos, eran una familia común. Vivían en un pueblo donde solamente había otras 400 personas, muy pequeño, y Ellen vivía con sus hermanos, con su madre llamada Anne y el esposo de su mamá, no era el papá de los niños. A Ellen la describían como una niña tranquila la mayor parte del tiempo. Era pensativa, soñadora y a veces muy apática al punto de que les inquietaba un poco. Era una niña distante, por lo cual sus hermanos y hermanas la dejaban como que ella anduviera en lo suyo, ya que sabían que realmente a Ellen no le interesaba jugar con ellos ni participar en todos los deportes infantiles y demás. Tampoco tenía amigos, por lo cual a ella le gustaba sentarse en su cuarto viendo hacia la ventana, solamente ahí viendo al mundo. A pesar de que a su mamá le preocupaba un poco que a veces Ellen se la pasaba frente a la chimenea simplemente viendo las llamas como inmersa en sus pensamientos, a pesar de todo esto ella era una niña bastante buena y obediente. También tuvo que trabajar muy pequeña, a los 11 años ella ya era niñera de otros 2 niños de otra familia, pero por su temperamento soñador no les ponía mucha atención y la despidieron. Algunos días decía que le dolía mucho la cabeza, la mandaban con los médicos, se le diagnosticó un absceso, estuvo en tratamiento y eso fue lo único fuera de lo común con Ellen. Todo era bastante normal y rutinario con esta familia hasta el jueves 29 de marzo de 1871,
Ellen se fue a dormir, como todos los días, tranquilamente, no había pasado nada ese día. El día siguiente, la madre de Ellen, todos los demás niños, el esposo de Ellen se estaban preparando para ya comenzar su día, cuando notaron que Ellen no salía de su cuarto. La dejaron un rato más pensando que a lo mejor se desveló, que tenía mucho sueño, pero pasaban las horas y ya no era tan normal que Ellen no se despertara. Fueron a su cuarto a verla y notaron que estaba dormida. Su respiración era bastante tranquila, como cuando uno duerme, pero por más que le hablaban, la movían o trataban de despertarla, ella no despertó. Al principio sí pensaron que ella no tenía vida, pero su respiración hacía evidente que ella estaba viva. Muy rápido, los médicos fueron a la casa de esta familia a revisar a la niña. Cuando les digo que todos intentaron absolutamente todo para despertarla, fue porque intentaron todo, incluso terapia eléctrica, pero nada la despertó. Muchas personas, además de los médicos, iban a la casa a visitar a la niña para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando, y al contrario de lo que ustedes creerían de que a lo mejor a la mamá le molestaba que la gente fuera a ver a su hija, pues no, al contrario, los alentaba que fueran. Incluso parecía que tenían como un horario para que fueran a verla, porque si alguien llegaba antes de las horas, la mamá no los dejaba pasar y les decía, es que tengo... Mi madrastra quiere que sea niñera gratis. Mi madrastra es una persona creída y ridícula. Mis papás están separados, mi mamá se consiguió una pareja y mi papá estaba reclamándole a mi mamá porque se iba. A casar mi padrastro es muy bueno. Lo que yo quiero lo tengo JS. Mi mamá es muy feliz, mi madrastra tiene 6 hijos. La muy sinvergüenza, mi mamá se iba a casar, fue a la casa de mi papá y me dijo que me esperara un momento porque él se va de cita con la rata. Esa le dije que no, pero llegaron a las 1 de la mañana. Fui después, mi mamá me dijo que la empresa de mi padrastro es un éxito, celebramos y fue increíble. Después llamada tras llamada contesté y mi papá regañándome diciendo que él va a salir de fiesta. Con la rata de mi madrastra dije que no iba a cuidar a esos hijos, que iba a estar en la pijama. Le dije que no quería estar en su familia ridícula y le colgué, me divertí con mis amigas en la pijamada. Al día siguiente era la boda de mi mami y justo ese día mi papá me llamaba que él iba a salir de fiesta, que fuera a cuidar a mis hermanos. Le dije que no y que si seguía llamándolo bloquear ya y que su estúpida esposa era una rata porque siempre que iba allá ella me miraba mal. Después que dije eso, unos minutos después, mi madrastra y mi papá llegaron a la fiesta con sus hijos. Mi madrastra llegó irritada, alzó la mano. Le comenté al señor que yo pasaba a recoger el mobiliario a las 9 de la noche. Él estuvo de acuerdo. Se da las 9 de la noche, yo llego. Yo vi que todavía les quedaban bastantes cosas en la mesa de dulces. La fuente aún estaba prendida, había mucha botana, mucho dulcecito. Y para estos casos yo siempre cargo desechable porque me gusta dejarles a mis clientes todos los dulces. Yo no me llevo absolutamente nada. Entonces cuando llegué comencé a vaciarle sus cosas en el desechable. Cuando la señora vio que me acerqué a la mesa de dulces, se me acerca y me dice, oye, mija, pues, ¿qué haces aquí? ¿Te dejé el dinero con mi esposo o no te pagó o qué? Yo le contesté, vine a recoger ya el mobiliario, señora. Acordé con su esposo que pasaba a recogerlo a las 9. Y me contesta, ¿cómo que mobiliario? ¿Mobiliario de qué o qué? Y pues le expliqué que yo iba por todas las cosas en donde estaban puestas los dulces, mi mesa, el aro del estante de las fotos. Y en ese momento parecía que a la señora se le había metido el diablo. Me empezó a gritar y me comenzó a decir, tú cuando te contraté me mandaste una foto y me dijiste que así como venían las fotos así me ibas a entregar tú. Yo estuve pagando por todo completo, nada más por los mendigos dulcecitos. Si yo nada más hubiera querido los pinches dulcecitos, yo los pongo. A mí lo que me interesaban eran las demás cosas. Sarta de dinero que cobraste para los pinches dulces rancios. Este es el ítem de una de las amigas más envidiosas que he tenido, que hasta me quitó a mi mejor amiga. Bueno, esto pasó en el colegio y es que yo nunca he sido como de grupitos de amigas, sino tengo 1, 2 amigas, 3 máximo. Y en ese tiempo me la pasaba solo con mi mejor amiga. La verdad yo no me acuerdo cómo comenzamos a hablar con esta niña, pero le vamos a poner María. De lo que sí me acuerdo es que yo tomé la iniciativa de comenzarla a incluir a nosotras. Pero bueno, comenzamos a incluirla, a mi mejor amiga y a mí nos caía súper bien, entonces todo genial. Pero lo malo es que comenzamos a formar este grupito de 3. Y pues todo el mundo sabe que los grupitos de 3 casi nunca funcionan. Y pues se notaba muchísimo más cuando nos tocaba formar parejas o algo así. Entonces ella poco a poco comenzó a tener como comportamientos raros. Cuando nos ponían en parejas me decía como, no, es que busca tú porque la vez pasada tú te quedaste con mi mejor amiga. Y yo como tonta le decía, bueno, sí, me iba a buscar otra pareja. María comenzó a hablarse muchísimo más con mi mejor amiga y conmigo no tanto. Y entre ellas dos tenían como sus chismes, sus chistes y yo así. Literalmente poquito a poquito me fueron dejando como de lado. Y yo pasé a ser el mal tercio. Ay, se me estaba olvidando. Cosa que yo hacía. Resulta
que en aquella época, cuando los españoles estaban llegando a México, llegó un señor llamado Rodrigo de Villanueva junto con su esposa y su hijo, ya que les habían heredado de alguna manera una propiedad en México. Cuando ellos llegan se dan cuenta que dicha propiedad estaba algo lejos y no les quedó de otra más que pasar la noche en un lugar de paso, ya que ellos no traían mucho dinero. Y este lugar donde se quedaron no era nada digno, por decirlo así que al día siguiente no les quedaba de otra que llegar a ese lugar porque no contaban dinero para pasar otra noche fuera de la que iba a ser su propiedad. Así que se pusieron en camino y cuando vieron la casa que era, se quedaron sorprendidos, ya que sí era bastante grande, pero estaba casi completamente en ruinas. Las tierras que estaban enfrente también estaban completamente abandonadas y áridas. En cuanto vieron la casa, la esposa y el hijo de Rodrigo se negaron a quedarse ahí, pero no les quedaba de otra, ya que ni siquiera contaban con el dinero necesario como para regresarse a España. Mientras se acercaban, el hijo de Rodrigo presentía algo como si este lugar tuviera vida, y trató de decírselo a su papá, porque le preguntó: papá, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? Pero don Rodrigo no pudo ni contestar, porque en ese momento se escuchaban unas carcajadas que venían desde adentro de la casa. Don Rodrigo preguntó a gritos quién anda ahí, y al momento en que hizo esta pregunta, las carcajadas se callaron, y lo que pasó fue que un anciano salió de la casa. Cuando lo vieron, todo se quedó en silencio y el viento paró. Este anciano tenía la piel opaca, los ojos amarillos y hundidos, y sonreía con una boca que no tenía dientes. Se le acercó a la familia y les dijo: tienes razón, jovencito, lo que sientes es el viento infernal y no va a parar hasta que destruya la casa. Además de que nadie se ha atrevido a luchar contra él. Don Rodrigo se molestó al escuchar esto porque de por sí su familia ya no quería entrar a la casa y les dijo: no le hagan caso a este viejo, la casa solamente está un poco abandonada, pero nosotros podemos ponerla de pie de nuevo y tú, refiriéndose al anciano, salga de mi propiedad. Y no supieron a dónde se fue el anciano, porque simplemente desapareció. Don Rodrigo seguía intentando convencer a su familia de que entraran a la casa y su esposa le preguntaba: bueno, pero es que ¿qué pasa con esta casa? Y él solo contestaba: pues seguramente solo están obsesionados y eso es todo. Pero su hijo le dijo: no papá, yo sí creo que esta casa tiene algo, esta casa está maldita. Don Rodrigo dijo: yo les voy a demostrar que en esta casa no hay nada que temer. Y mientras iban entrando a la casa y dejando las pocas cosas que traían con ellos, escucharon de nuevo estas carcajadas. Y eran del mismo anciano que había desaparecido frente a ellos unos segundos antes, pero ya estaba dentro de la casa nuevamente y estaba saliendo de una de las habitaciones. Se acercó con ellos y les dijo: ustedes podrán tratar de reparar esta casa, pero el viento la va a derrumbar de nuevo. Y les robó un pan. Don Rodrigo sacó su espada y le dijo: lárgate de mi casa. Y el anciano, muy quitado la pena, le dijo: sí, lo voy a hacer, pero me voy a llevar el pan que ya agarré. Y don Rodrigo le dijo que sí mismo, o sea, encima de que estás en una casa que no es tuya, robas el pan enfrente de nosotros. Pero el viejecillo desapareció. Dejaron eso atrás y los días siguientes fueron de labor pesada, ya que ellos trataron de reparar no solo la casa, sino las tierras que había enfrente de esta. Y al cabo de unos meses ya la casa estaba muy cambiada, ya había crecido lo que ellos habían sembrado, ya tenían animales, ya todo estaba verde alrededor, parecía otra casa totalmente. Y don Rodrigo y toda la familia estaban bastante contentos porque al paso en que iban a tener dinero suficiente para subsistir. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Esa noche, que ya se disponían a dormir, comenzó a soplar un viento bastante fuerte, y conforme pasaba el tiempo, ese viento se ponía más violento. Y así como comenzó el viento, así se detuvo, pero se detuvo por una razón, ya que parecía que el viento había parado solamente para que la familia escuchara unos gritos. Más bien eran unos lamentos, como si una persona estuviera pasando al otro mundo. Por más que ellos se fijaron, no había nadie alrededor. Su hijo rápidamente entró a la habitación y le dijo: padre, estoy asustado. Y don Rodrigo le dijo: no te preocupes, hijo, esto tiene que tener una explicación. Pero el hijo le dijo: no papá, recuerda las palabras del anciano. Pero para él esto eran puras tonterías, lo que había dicho el anciano, y lo que trataron fue de cerrar las ventanas, pero el viento era tan fuerte de nuevo que no pudieron. No solo tenían el viento, sino los gritos, y además comenzó un olor bastante fétido a entrar a la casa, y el hijo le dijo: papá, por favor, vámonos. El viento ya había apagado todos los candelabros que tenían prendidos, y este lamento que se escuchaba parecía que más bien les estaba avisando algo. El viento paró por unos momentos y el silencio era aterrador, y enseguida de nuevo el viento, pero esta vez tan fuerte que no solo destruyó mucho de la casa, sino los corrales que tenían para los animales y todo lo que tenían aquí para cosechar. De nada sirvieron los rezos que estaba haciendo la familia, todo lo que habían hecho en meses quedó totalmente destruido. Esta vez a don Rodrigo le resonaban en la cabeza las palabras del anciano y dijo: a mí no me importa que tenga que luchar con el mismo demonio, a nosotros nada nos saca de esta casa. Su familia no intentó contradecirlo porque ya que se le metía una idea a la cabeza, eso era lo que se iba a hacer, y ellos nada más les quedó aceptarlo con una actitud triste. Porque además de que don Rodrigo no se quería ir de la casa estaba de nuevo en ruinas. Los meses pasaron y la familia fue capaz de levantar esa casa de nuevo, de levantar la cosecha, construyeron unos nuevos establos para los animales, y por un tiempo todos estuvieron felices de nuevo porque todo iba caminando como debía de ser. Pero esa felicidad de nuevo no les duró, porque una voz, la del anciano, resonó de nuevo en la casa diciéndoles: el viento llegará esta noche de nuevo. Y con ese temor llega la noche y efectivamente empieza el viento a soplar.
al igual los lamentos que escucharon la primera vez y el olor fétido. Y pasó exactamente lo mismo. El viento llegaba, se iba, dejando todo en silencio horrible, después llegaba con más fuerza y esta vez arrancó hasta el techo de la casa. El hijo estaba bastante angustiado porque decía, vamos a perder todo de nuevo. Y la señora no hacía más que rezar y rezar, pero esto no iba a funcionar de nada. Al ver que los corrales de los animales estaban siendo destruidos por el mismo viento, al hijo de don Rodrigo se le hizo buena idea salir a tratar de amarrar a los animales. Tomó la rienda de uno de los caballos, pero el animal estaba bastante asustado, así que salió corriendo y arrastrando al hijo. Nadie sabía en dónde estaba el muchacho, pero al parecer la voz de la casa sí sabía, porque les dijo, busquen a su hijo en la boca del diablo. Los padres salieron corriendo a buscar a su hijo, pero ninguno de los dos sabía en dónde era eso de la boca del diablo. Por más que corrían, no lo encontraban. Y cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde, porque ya había pasado al otro mundo. Además de que cuando lo encontraron, el cuerpo presentaba huellas de que había sido pasado al otro mundo de manera lenta y dolorosa. Y al perder a su hijo, don Rodrigo dijo, está bien, ahora sí creo que esta propiedad está maldita. Y no vieron de dónde, pero el anciano que vieron el día 1 se les presentó de nuevo y les dijo, se los advertí. Les dije que se fueran porque no podían luchar con lo que vive en la casa y ahora su hijo va a vagar en la propiedad también. Por lo menos hasta que ustedes encuentren la forma de sacar el mal. Don Rodrigo estaba tan enojado, tan triste y dijo, ya sabes que no me importa, ya nos vamos a regresar a España, pero al parecer este anciano conocía los secretos de la casa y le dijo, no, tú no te puedes ir. Y recuerden por las noches cómo empezaba primero el viento y después los lamentos, pero en esta ocasión los lamentos ya eran de su hijo. Les pedía ayuda a sus papás y para sorpresa de ellos se les presentó como un espíritu penando. Los padres al verlo corrieron a tratar de abrazarlo y el hijo solamente les decía, tienen que irse de aquí, y la mamá le contestaba, no, no nos vamos a ir, queremos ayudarte, y el hijo les decía, no, solamente váyanse. Después de que les dijo esto, el hijo se desapareció y ellos ya no pudieron dormir porque estaban esperando con ansias que llegara la siguiente noche para poder ver a su hijo de nuevo. Y así fue, llegó la siguiente noche, se presenta su hijo, pero ya no era así como tal, sino que parecía que su carne ya se estaba consumiendo y tenía un olor fétido. Aún así, su madre corrió a abrazarlo y el hijo volvió a decirles, tienen que irse, este lugar está maldito. Y antes le tenían miedo a la noche porque esto iba a ocurrir, pero ya que habían perdido a su hijo, ellos añoraban que llegaba la noche solamente para verlo. Pero la tercera noche que se les presentó les dijo, esta es la última vez que yo me les voy a presentar. Pero tienen que escuchar con atención lo que tienen que hacer para romper con la maldición que hay en este lugar. Y lo que tenían que hacer era que alguien se parara en medio de la casa cargando una cruz y dejar que la tierra que se levantaba con el viento cubriera a ese alguien que estaba con la cruz. Solamente así el mal se iba a ir. Y solamente así el hijo iba a poder descansar. A la mañana siguiente, don Rodrigo y su esposa deciden ir a buscar a un padre, a un sacerdote para que los ayude, pero ya todos conocían la historia del lugar y todos se negaron a ir. Mientras ellos seguían intentando que un sacerdote fuera a la casa, por suerte o mala suerte, un fraile iba de paso y justamente pasó enfrente de la casa. Y cuando estaba pasando enfrente, su caballo se desbocó y estaba incontrolable. Don Rodrigo vio esto, sale de la casa a intentar de calmar al caballo, pero no lo logró y lo que hizo fue que el caballo pues lo lastimara bastante. Como les dije, el fraile no tenía idea de la historia de este lugar y estaba bastante apenado de ver cómo había lastimado su caballo a este hombre, a don Rodrigo, y cuando se le acercó se dio cuenta que ya se había ido. La esposa de don Rodrigo estaba destrozada y el fraile le dijo, bueno, pues Dios ya se lo llevó. Y la esposa le decía, es que no entiendes, no nada más es que él ya se fue, sino que su espíritu va a vagar en este lugar igual que mi hijo. Pero pues el fraile no entendía de qué le estaba hablando, así que esta señora le cuenta absolutamente todo lo que había pasado desde el día 1 que llegaron aquí, y él dijo, voy a investigar por mi cuenta, se fue al pueblo y ya supo por fin toda la historia del lugar. Ahí se enteró que unos brujos habían echado una maldición a la propiedad y que la única manera de que esto parara era precisamente hacer lo que el hijo les había dicho, que alguien se parara en medio de la casa con una cruz y que fuera enterrado por la tierra que levantara el aire. Y nadie quería hacer esto, pero decidieron que como don Rodrigo necesitaba una sepultura, pues que lo iban a hacer con él y lo enterraron de manera vertical. El fraile juntó a un par de personas que querían ir a ver esto, fueron a la casa y esperaron a la noche con impaciencia. A medianoche llegaron los vientos, las demás personas corrieron a resguardarse en cualquier lugar que pudieran y comenzó a pasar esto, que la tierra que estaba levantando ese viento tan fuerte comenzó a cubrir el cuerpo de don Rodrigo, que tenía una cruz. Algunos dicen que vieron que el espíritu de don Rodrigo salió de esa sepultura y comenzó a luchar con lo que sea que estuviera en la casa, no sin antes decirle a su esposa que se fuera del lugar. Y además, don Rodrigo dijo, en este lugar, para que por fin se acabe la maldición de una vez por todas, también tienen que edificar una iglesia. Y la última voluntad de don Rodrigo se cumplió. Al día siguiente de que esto ocurrió, la esposa agarra sus cosas y se regresa hacia España. Y la vieja casa del diablo, que era como le llamaban a esta casa, fue derrumbada y construyeron una iglesia en su lugar, que con el tiempo fue reubicada, entonces tal vez ni con eso se acabó la maldición de esta casa. Como dato, las imágenes son representativas, ya que como dice la historia, pues ya se derrumbó la casa. Y se dice que este hecho sucedió en el Pedregal de San Ángel, donde hoy se levanta el monumento a Álvaro Obregón. Así que díganme si ya conocían esta leyenda de don Rodrigo de Villanueva o la casa del diablo. Los estoy leyendo. Imagínense que
Bueno, ¿saben qué? Mejor no se imaginen nada, porque este caso se pone más raro mientras más lo están escuchando. Y créanme, este es uno de los casos más extraños y difíciles de explicar que he escuchado, y vaya que he escuchado casos. Les recomiendo que pongan bastante atención porque me parece que no se va ningún detalle y aún así no se puede explicar, así que ahí les va. Voy a tener que leer algunos nombres porque están medio difíciles, ya que esto ocurrió en 1994 en Brasil, exactamente en el sitio Vale do Entardecer, situado en la ciudad de Pedro de Toledo, en Sao Paulo. Bueno, en ese lugar había un señor que era dueño como de toda esta granja y demás. Él se dedicaba como a hacer aguardiente artesanal y para esto contrató a otro señor llamado José Marlone de Souza, de 30 años, como para que estuviera aquí asistiendo a los animales que tenían su granja, a cuidar la propiedad y demás, y lo dejaba vivir aquí en una casa que tenía. Entonces, este señor, el propietario, había salido unos días de la ciudad para vender su producto y en esos días que él estuvo fuera, había llovido bastante fuerte. Entonces, él llega a su propiedad y nota que está todo descuidado. Los animales no tenían comida, se veía como, pues sí, que alguien no había estado ahí desde hace bastantes días. Lo cual se le hace raro porque pues para eso había contratado a un trabajador y él lo primero que pensó fue, pues ya se fue el trabajador. Entonces lo que hace es acercarse pues a la casita donde se estaba quedando José. Pero cuando se va acercando nota la primera cosa bastante extraña, y es que había una gallina con sus pollitos totalmente quemados, es decir, chamuscados, carbonizados, como le quieran decir. Totalmente. Toda la gallina estaba deshecha, igual los pollitos. El señor ve esto, se impacta del estado de cómo estaban estos animales y llega a la puerta de la casa. Toca y pues no abre nadie. Y después llama por su nombre a José y tampoco contesta. Entonces aquí supo que algo andaba mal. Trata de abrir la puerta, pero se da cuenta que estaba con seguro por dentro. Es decir, que en teoría José tendría que estar adentro. Decide asomarse por la ventana y lo que ve lo impacta muchísimo, ya que el cuerpo de José estaba ahí tirado en medio de la casa, pero estaba totalmente ennegrecido. Les digo, como si estuviera carbonizado totalmente, y desde la ventana podía ver que tenía unas quemaduras bastante graves. Inmediatamente este hombre llama a la policía, los policías llegan y ellos son los que abren la puerta de esta casa, y es que entran a ver realmente lo que le había pasado a este señor. El estado del cuerpo era bastante impactante y aquí es donde las cosas empiezan a poner muy raras. Ya que sí, José pues ya no tenía vida, evidentemente. Estas quemaduras pues lo habían consumido en vida, se podría decir. Pero eso no era lo más raro, sino que su piel estaba como cristalizada y además tenía como un polvo blanco alrededor de todo su cuerpo. Pero ahí no acaba la cosa, porque su ropa, es decir, su playera, su short e incluso su ropa interior estaba intacta. Aún tenía como el color original de la ropa. Pero les digo, su cuerpo estaba tan mal que se le había destruido la nariz y parte pues de la boca, los labios. Pero eso no era lo más raro. Recuerden que su ropa todavía estaba intacta, menos por una prenda. Su playera tenía esto. Se notaba que había sido marcado como una quemadura, pero lo raro era que el fuego no se había extendido. Y lo raro era que lo tenía justo en el centro de su playera, perfectamente marcado. ¿Cómo? ¿Cómo es que la ropa no se había quemado y cómo es que le había aparecido esto en medio? Extrañamente, su cabello no se había quemado, pero ya no lo tenía en la cabeza, sino que estaba alrededor de él, pero les digo, sin quemar. Su pelo intacto, solamente como que se había caído de su cabeza. Todo. Mientras seguían investigando la casa, se dieron cuenta que ahí adentro había otra gallina en el mismo estado que la gallina que estaba afuera, es decir, quemada, y también tenía como este polvito blanco alrededor de todo su cuerpo, igual que José. Mientras había tanta gente ahí, salieron los dos perros del propietario y se dieron cuenta del estado en el que estaban, porque los dos estaban severamente lesionados. Uno tenía su patita delantera como si se lo hubieran derretido. Era así como lo describieron, se le derritió la pata, y el otro tenía unas heridas tan fuertes que incluso se le veían sus órganos. Al ver el estado de sus perros, este señor decide checar sus otros animales y se da cuenta que un establo que estaba exactamente a 55 metros de donde estaba esta casa, había otros animales igual, carbonizados.
3 de sus terneros estaban en el mismo estado y la policía cree que ellos también tenían como este polvito blanco alrededor, pero con tanta lluvia pues ya se había como barrido. Pero ojo que esos no eran todos sus animales, unos sí estaban así y otros estaban en perfecto estado. Sí, hambrientos tal vez, pero no les había pasado nada y algunos estaban en el mismo lugar que los terneros y que los perros. O sea, como a unos sí y a otros no. También notaron que casi al lado del cuerpo había una botella de agua que aparentemente José había estado tomando, pero a pesar de que el agua se veía limpia, olía terrible, como si se hubiera podrido, y esto, según los policías, pasaba después de que el agua había estado ahí meses, no un par de días. Entonces parecía que lo que sea que le hubiera pasado a José y a los animales era lo mismo que había hecho que el agua se pudriera tan rápido. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué? Otro detalle bastante importante es que el cuerpo de José ya tenía un par de días así y a pesar de esto no tenía ningún olor a putrefacción. Y al no tener ninguna explicación es cuando empiezan las teorías, porque tanto el propietario de todo y algunos policías y parte del vecindario pensaban que realmente lo que le había pasado a José era que había sido alcanzado por un rayo. Ellos decían que probablemente José se encontraba en aquel establo con los terneros y por eso explicaría por qué los terneros acabaron igual, pero no tiene sentido que si hubiera recibido esa descarga eléctrica tan fuerte, pudiera haber recorrido 55 metros, meterse a su casa, cerrar la puerta y todo lo demás. Otros decían, no, el rayo no le dio allá en el granero, sino que le dio en su casa. Pero en la casa no había ninguna señal de que eso hubiera pasado. El techo estaba intacto, incluso tenía tejas el techo y no estaba ninguna rota. No sé si han visto cómo queda la piel de las personas que sí son alcanzadas por un rayo. Bueno, nada de estas características tenía José y además para acabar en el estado en el que estaba, tendría que haber estado expuesto a este rayo por mucho más tiempo de lo que duran los rayos. Por ningún lado esta teoría tenía sentido. Esta teoría realmente es que no convenció a muchas personas, sobre todo a las autoridades, así que pusieron que José había fallecido de causas indeterminadas. Se llevaron la botella del agua para investigarla y por más que le hicieron análisis y demás, no salió que tuviera nada. Y recuerdan cómo es que los cuerpos tenían como un polvito blanco alrededor. Desafortunadamente en este caso también hubo una mala investigación porque tantas personas entrando y saliendo como que mancharon toda pues la escena y no se llevaron ese polvito para investigarlo. Más y más personas querían involucrarse en la investigación de este caso y llegaron otras personas que dijeron lo que le pasó a José fue que fue una víctima de la combustión espontánea humana, pero tampoco tenía las características de las personas a las que de repente pues les prende fuego en el cuerpo. Ya que sí, para esos años ya se tenía registro de varios casos así, pero en la combustión espontánea, hagan de cuenta que se consume todo el cuerpo menos las extremidades, incluida la ropa y todo lo que esté alrededor, y en esta ocasión no. Recuerden que no había estado quemado nada más, ni siquiera la ropa, entonces tampoco tenía sentido. Además, pónganle ustedes que sí fue. ¿Cómo explican lo que le pasó a los demás animales? Que de hecho el dueño trató de atender a sus perros y por más que le hizo la lucha, los dos perros fallecieron a los pocos días. Otra teoría, que es la que más me resuena en la cabeza a mí, es que tal vez algunas ondas llegaron a donde estaba José y los animales. Les voy a leer esta parte porque está científico y yo no soy científica, pero aquí dice que tal vez estas microondas pudieron traspasar las paredes, darle a José, a los animales, quemar su piel y no quemar su ropa, porque estas microondas solo queman células vivas, a diferencia del tejido de la ropa, y eso también explicaría la muerte de los demás animales presentes y también lo del agua. Y pues eso causaba su mal olor, pero la pregunta es, ¿qué tendría tal poder de hacer todo esto? ¿Y para qué? O sea, ¿por qué una persona en medio de una granja y los demás animales? ¿Y cómo explican el triángulo en la ropa? O sea, como que algunas encajan, pero no totalmente, no explica todo. Y después llegaron las personas de los ovnis, los ufólogos dijeron esto fue un contacto con extraterrestres que tal vez salió mal. Para estas personas, José se había levantado temprano, había ido a atender a los animales y ellos fueron los que sufrieron esto primero, ya que después de que se hicieron estudios se dieron cuenta que los animales habían fallecido antes que José.
Entonces, probablemente, José vio el estado de los animales, salió y al no poder explicar qué les había pasado, regresó asustado a su casa, cerró la puerta y aquí es donde ocurrió todo. La teoría completa dice: él, estando en su casa, vio un gran destello que entraba por algún lado, lo golpeó en el pecho, eso explicaría pues el triángulo de su camiseta, derribándolo al suelo y durando unos cuantos minutos ahí. Y con este rayo, pues encima de su cuerpo, esto explicaría el por qué tenía esas quemaduras tan fuertes, y esto fue tan grande que se extendió y le dio a una gallina que tenía ahí, pues les digo, en su casa, la que estaba afuera, y a los animales que estaban más cerca, que eran estos 3 terneros. Además de a los 2 perros, porque los demás animales no estaban como sueltos y los perros sí, entonces probablemente los perros sí pudieron huir un poco cuando recién pues los lastimaron y los demás no. Porque ustedes pensarán, bueno, esta teoría de los ovnis y demás a lo mejor está bastante fantasiosa, pero hay otro detallito ahí. Porque resulta que en los meses de febrero, que es cuando pasó esto, en marzo y abril, se reportaron bastantes avistamientos de ovnis en ese lugar. Y algunos de estos avistamientos fueron tan graves, vamos a ponerlo así, que se convirtieron en casos policiales y salieron en muchísimos periódicos. Entonces, de que algo sí estaba pasando, sí. ¿Pero qué? ¿Quién sabe? ¿Y qué le pasó a José? No se sabe. ¿Cómo le pasó? Menos se sabe. Por último, aquí les dejo el informe policial que se hizo. Obviamente no le entiendo nada porque pues no hablo este idioma, pero esto fue, aquí dice, del 94... firma y pues demás. Básicamente están explicando lo que les acabo de decir, pero de forma oficial. Si ustedes quieren buscar información respecto a este caso, si lo buscan en español, la verdad es que hay muy poco. Yo lo tuve que traducir todo del portugués, pero es un caso en el que, les digo, no hay explicación. Ya pasaron pues bastantes años y no tenemos pistas, y es que vean todos los hechos y cómo sí todo está muy raro. Puede que una cosa encaje con la otra, pero nunca encajan totalmente como para decir, ah, sí, probablemente esto es lo que sí le pasó. No, se involucraron muchísimas personas, investigadores de todo tipo, y por más que buscaron, no hay una respuesta. Por eso les dije, este caso para mí es uno de los más raros, y ya les he contado varios raros, pero este yo creo que sí se gana el premio. Así que bueno, díganme ustedes, ¿en qué teoría creen más de lo que le ocurrió? ¿Los ovnis, combustión espontánea, un rayo, o si tienen otra más? Les digo, yo podría decir que la más razonable para mí sería la de las microondas que entraron, pero sí que es capaz de hacer eso, porque ya no ha vuelto a pasar. Así que bueno, pues díganme ustedes qué opinan, y yo como siempre los estoy leyendo. Por cierto, si conocen o saben de otro caso así igual de extraño, me lo pueden decir para yo investigarlo y traérselos en otro video. Este ítem de las cosas más feas que hacía mi mejor amiga cuando vivíamos juntas, mientras pintamos este cuadrito de cinnamon roll. Aquí está la imagen de referencia. Bueno, todo comienza cuando nosotras nos fuimos a vivir juntas, pero no como en un mismo apartamento, sino en la misma habitación. Así que nos tocaba compartir todo, y pues para mí fue muy difícil porque a mí me gusta como la privacidad, y en ese caso no teníamos privacidad. Entonces, si alguna quería estar sola, lo máximo que podíamos hacer era salirnos o irnos al baño, pero igual como el baño quedaba dentro de la habitación, pues se seguía escuchando. Una de las cosas que comenzó a hacer, y yo no tuve el valor de decirle o ponerla en su lugar, fue colocarse mi ropa, y ni siquiera me pedía permiso. De la nada yo la veía con mi ropa cuando salíamos. Y lo que más me enfurecía es que cuando yo le decía como, ¿por qué te pusiste eso?, me decía, ay, no te dije, sí, es que no tenía que ponerme. Tengo que agradecer que mis zapatos no le quedaban, o si no también se los pone. Y tras de que ya me molestaba que quisiera hacer lo que yo hacía, se pintara el cabello como yo me lo pintaba, ahora se ponía mi ropa. Ya cuando yo comencé a decirle que me pidiera permiso, que por lo menos me dijera que se iba a poner mi ropa, me comenzó a pedir permiso. Y yo tengo un problema, y es que me súper cuesta decir que no. Entonces pues obviamente le dije que sí, que no había problema. Otra vez ella me hizo una que se los juro que no se me va a olvidar nunca. Pero bueno, primero contexto. Las dos compartíamos un juego de llaves porque las mías las había botado en un Uber. Y yo le dije, mejor tenlas tú porque yo boto esas y ahí sí nos quedamos en la calle. Pues así fue, ella se quedó con esas, y pues como casi siempre estábamos juntas, pues no había problema. Cuando un día salimos de fiesta, todo normal, y ese día creo que nos peleamos en la fiesta. Dato importante, nosotros no estábamos viviendo acá en Colombia, sino en otro país, entonces no teníamos amigos, familia, solo como conocidos de hace un mes, 2 meses máximo.
Pues yo estaba en la discoteca tomadita y me doy cuenta que ya se fue. Como estábamos peleas, literalmente me dejó botada. Y pues uno dice, no, pues X, cojo un Uber, aunque es muy peligroso coger un Uber sola a las 3 de la mañana. Pero en fin, lo pido, me voy a la casa y ya no pasó nada. Pero ella se había llevado las llaves. Entonces literalmente me había quedado botada en un antro, en una discoteca de otro país, sin saber qué hacer porque no conocía a nadie y sin llaves para ir a mi apartamento. Ha sido al cinnamon roll y no le he pintado las esquinas porque esas van de otro color, entonces pues mejor no se las pinto y desperdicio blanco. Y parte 2 para seguir con la historia.